Bienvenidos a la presentación de Colorado Connect de OmniSalud y presentada por el Centro de Inscripción de Cobertura de Salud del Condado de Boulder. La agenda para el día de hoy, vamos a hablar de quiénes somos nosotros, actualizaciones para el 2026, proceso de inscripción, preguntas frecuentes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el Centro de Inscripción para Cobertura de Salud. Formamos parte del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Boulder. Ofrecemos educación, orientación y asistencia con el proceso de inscripción, ya sea de Connect for Health Colorado, OmniSalud, Medicaid y CHP Plus. Nuestros servicios son gratuitos, imparciales y confidenciales. ¿Qué es el OmniSalud? El programa de OmniSalud es una oportunidad para las personas indocumentadas y beneficiarias del DACA que se inscriban en planes de seguro médico y soliciten ayuda financiera, también conocida como el Silver Enhanced Savings, en una plataforma separada y segura de Colorado Connect. El programa está financiado por el Estado y brinda asistencia financiera llamada Silver Enhanced Savings para ayudar a reducir las primas mensualmente para las personas elegibles. Silver Enhanced Savings ofrece primas mensuales de $0 y requiere que las compañías de seguro paguen el 73% de los costos cubiertos. Para ser elegibles para el Silver Enhanced Savings en el 2026, los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos: estar inscritos en OmniSalud y ya ser beneficiarios del programa de Silver Enhanced Savings, debe vivir en Colorado y los ingresos del grupo familiar deben ser menos de 150% del nivel federal de pobreza. Y no califica para Health First Colorado, el programa de Medicaid, el CHP Plus o Connect for Health Colorado debido a su estatus migratorio. Colorado Connect mantiene el compromiso de proteger su privacidad de estatus migratorio. No es necesario un número de seguro social. Su información personal no se comparte con socios federales. La información contenida en su solicitud no puede ser utilizada para fines de control de inmigración. No se considera una carga pública este programa. La lotería de OmniSalud para el plan de Silver Enhanced Savings de $0 al mes en el 2026. Para el año del plan 2026, el financiamiento de Silver Enhanced Savings se reduce y apoyará aproximadamente a 6,700 personas, una disminución estimada del 44% en una comparación con la cantidad de personas que recibieron ayuda financiera el año del plan 2025. Para asignar Silver Enhanced Savings de manera justa y priorizar la continuidad de la cobertura, se introduce una lotería o un sorteo para el año del plan 2026. La lotería, rifa o sorteo de OmniSalud solo estará abierta para los clientes de OmniSalud actualmente inscritos y que reciban Silver Enhanced Savings en el plan para el año 2025 y que continúen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad para el programa. La participación de la lotería de OmniSalud es gratuita y no se requiere ningún pago. Actualizaciones adicionales para los inscritos actualmente. Cambio del diseño del plan para ofrecer más cupos. En el 2026, los costos de bolsillo aumentarán como resultado del cambio del valor actuarial, que le dicen AV, del 94% al 73%. El valor actuarial es el porcentaje de los costos de atención médica que se paga que paga la compañía de seguros. Por ejemplo, con el AD del 94%, el plan cubre una mayor parte de los costos médicos. Con el AV del 73%, el plan cubre menos
por lo que el cliente paga más de su bolsillo, y ya sean deducibles, copagos o coseguros. Y la prima del Silver Enhanced Savings seguirá siendo $0 al mes. Eso es lo que no cambia. Personas no inscritas actualmente no serán elegibles para los planes de bajo recurso de $0 en el 2026. Pueden adquirir un plan de precio completo. No habrá límites en la cantidad de planes de precio completo y pueden inscribirse en un plan en cualquier momento durante el tiempo del 1 de noviembre del 2025 al 15 de enero del 2026. Aquí está el diseño y los cambios del valor actuarial del 94, disculpe, valor actuarial del 94% al valor actuarial del 73%, que es para este año. Entonces, los deducibles para los años 2023 hasta el 2025, usted nomás han pagado $100, el copago de especialista $40, o seguro hospitalario 20%. El gasto máximo de bolsillo para individual era 1,375. El gasto máximo de bolsillo para familias son 2,750. Este año, para el 2026 que viene, el deducible son 2,850. Copago de especialistas son $90. Coseguro hospitalario son 40%. El gasto máximo de bolsillo para individual es $8,000 y el gasto máximo de bolsillo para familia es $16,000. Lo que no cambia son los beneficios de $0 como los años pasados, ya sea visitas del médico cuando esté enfermo o tiene una lesión, visitas terapeutas, consejeros, médicos para salud mental, visitas médicas para atención de maternidad, antes y después del parto, y suministros para diabéticos, incluyendo monitores continuos de glucosa, visitas médicas para control anuales, exámenes de salud y vacunas para ayudarle a mantenerse saludable, y $5 de educación para el autocontrol de la diabetes. La inscripción abierta es el periodo en el que usted puede inscribirse o cambiar su seguro médico para el próximo año. Entonces, la inscripción no es automáticamente. Usted debe realizar alguna acción para inscribirse o volverse a inscribir. La inscripción abierta para nuevos inscritos que no están inscritos actualmente es el 1 de noviembre del 2025 al 15 de enero del 2026. Fechas importantes para la inscripción abierta. Am, entonces, para la presentación de la solicitud, del 1 al 16 de noviembre del 2025, los clientes de OmniSalud actualmente inscritos deben enviar la solicitud nueva durante este periodo. Entonces, todos los que estén ahorita en OmniSalud de bajo costo de $0 al mes, tienen que enviar, si quieren entrar al sorteo, a la rifa, tienen que entrar a su cuenta y enviar una solicitud durante del 1 de noviembre al 16 de noviembre. Los resultados, si han sido seleccionados para un plan de $0 de Silver Enhanced Savings, serán a través y serán dichos el 17 de noviembre después de las 5 p.m. de la tarde. Entonces, si fueron seleccionados, van a recibir esa ayuda financiera y les van a decir los resultados si fueron seleccionados el 17 de noviembre después de las 5 de la tarde. Ustedes serán notificados de los resultados a través de su método de contacto preferido, y también puede entrar a ver los resultados de la lotería en su cuenta de Colorado Connect después de las 5 de la tarde el 17 de noviembre. Inscríbase a un plan. Entonces, usted si fue ganador de la lotería,
y fue seleccionado para recibir un plan de $0 de Silver Enhanced Savings de OmniSalud, usted tiene del 17 de noviembre al 15 de diciembre para entrar a su cuenta y poder escoger un plan e inscribirse. Habrá una segunda lotería si aún quedan lugares disponibles y eso será el 16 de diciembre, pero esa cantidad nos han dicho que va a ser muy pequeñita. ¿Y cómo inscribirse o reinscribirse? Y hay tres opciones. Puede inscribirse con la ayuda de una de nosotros aquí en el centro de inscripción. Entonces tendrá que entrar y crear una cita o programar una cita al www.boco.org/health coverage, o también lo puede hacer por su propia cuenta, entrando a su cuenta y aquí está la página web para entrar a su cuenta de OmniSalud. Es www.connectforhealthco.com. También puede llamar al centro de inscripción de Colorado Connect y puede llamarles y ellos le pueden obtener ayuda con la inscripción. El número de teléfonos de ellos es 1-800-675-2626. Los consejos que tenemos nosotros para ustedes para estar preparados para la reinscripción es entrar a su cuenta y conozca para poder obtener y conozca su nombre de usuario y restablecer su contraseña. Entonces al www.connectforhealthco.com puede revisar su información de ingresos mensuales y anuales ya para tenerlas cuando usted, si necesita una cita o una programación de cita con nosotros, tener esa información, su nombre de usuario y que haya restablecido la contraseña y tener la información de ingresos mensuales y anuales. Si por alguna razón no puede restablecer su contraseña o no puede entrar a su cuenta, tiene que llamarle directamente a Colorado Connect. Nosotros no podremos ayudarle con esa restablecer la contraseña o nada o para poder entrar a su cuenta. Tiene que ser directamente Colorado Connect. El número de ellos es 855-675-2626. Información del DACA. DACA Acción Diferida para los Llegados de la Infancia. A partir del 25 de agosto del 2025, los beneficiarios del DACA ya no podrán obtener planes de Connect for Health Colorado ni ayuda en el crédito fiscal para las primas. Durante la inscripción abierta, los beneficiarios del DACA deben inscribirse en Colorado Connect en lugar de Connect for Health Colorado. Entonces tendrán que inscribirse en un plan de OmniSalud directamente en Colorado Connect a costo completo. Aquí hay otros recursos de opciones de cobertura de salud. Para Medicaid de emergencia, puede usted adquirir y enviar una solicitud para el Medicaid de emergencia, la página www.colorado.gov/PEAC. La cobertura médica de descuentos en las clínicas. Usted tendría que contactar directamente a las clínicas para ver cuál es el proceso o cuál es el límite de ingresos que necesita para obtener una tarjeta de descuentos. La atención hospitalaria con descuento. Entonces, tiene que solicitar directamente al hospital y preguntarles a ellos cómo se puede obtener eso o qué es lo que necesita para poder obtenerlo. Hay otra opción de Kaiser Permanente Community Health Coverage Program, que es la última opción ahí que tenemos. Ese es similar al Omni Salud, pero es directamente con Kaiser Permanente. Entonces, solamente con los médicos ahí de ellos. Entonces, no tenemos más información porque es un programa nuevo que nosotros nos han dado esa información. Pero para adquirir más información acerca del programa, puede marcarles al 1-800-632-9700. Preguntas frecuentes que nos han hecho durante este año es, ¿cómo participo en la lotería del Omni Salud?
Entonces debe enviar una solicitud a Colorado Connect entre el 1 y el 16 de noviembre del 2025. A diferencia a años anteriores, este no es un proceso por orden de llegada. Solo los clientes actuales de SES, que es Silver Enhanced Savings, de bajo costo de $0, pueden solicitar participar en la lotería en cualquier momento entre el 1 de noviembre y 16 de noviembre. ¿Cómo sabrán los clientes actuales si fueron seleccionados en la lotería para un plan de $0? Y para eso ustedes recibirán una carta a partir del 17 de noviembre y los clientes verán los resultados directamente en la cuenta de Colorado Connect. Y eso será el 17 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Podrán ver esos resultados en Colorado Connect en su cuenta. El Centro de Inscripción del Condado de Boulder organizará eventos de inscripción este año. Y la respuesta es no. Este año solamente ofreceremos citas individuales y virtuales, ya sea por teléfono o en persona, dependiendo en los tiempos y días que estamos disponibles, pero no ofreceremos eventos este año. Si agrego un nuevo miembro de mi familia, cumplirá con los requisitos para la lotería de OmniSalud. No, esta pregunta, la respuesta es no. La elegibilidad está limitada a los clientes de OmniSalud, actualmente inscritos que reciben Silver Enhanced Savings. Entonces, no podría agregar a personas nuevas para el OmniSalud de bajo costo de $0. ¿Cuándo debo inscribirme en un plan si soy un cliente nuevo? Para todos los nuevos clientes pueden inscribirse en cualquier momento entre del 1 de noviembre al 15 de enero del 2026. ¿Cuándo debo inscribirme en un plan si soy un cliente actual? Los clientes actuales deben esperar hasta recibir su resultado el 17 de noviembre para volverse a inscribir. La reinscripción se realizará entre el 17 de noviembre y el 15 de diciembre. Bien. Si supero los límites de ingreso o no soy seleccionado para la lotería, ¿puedo comprar un plan de costo total? Y sí, todavía puede comprar un plan a través de Colorado Connect. El costo total es un promedio de las primas de los planes de precio completo. Son de $350 a $725 por persona mensualmente, pero también es dependiendo en la edad, dependiendo de dónde vive, pero puede enviar una solicitud, pero sí pueden comprar un plan a costo completo. ¿Por qué solo los inscritos actuales pueden postulares en la lotería? Entonces, ¿por qué los inscritos solamente de OmniSalud pueden entrar a la lotería? Y la empresa de accesibilidad económica de seguros médicos determinó la continuidad de la cobertura como un objetivo del programa para que las personas que reciban atención médicas puedan seguir haciéndolo. Entonces, estos cambios que han sido hechos para el 2026 no son cambios que el condado de Boulder o el centro de inscripción tengan un decir. Eso ya viene directamente de la empresa de accesibilidad económica de seguros médicos. No es nada, cambios que nosotros hayamos hecho. Última pregunta, ¿hay algún cambio en mi plan actual para el 2025? Y no, no hay ningún cambio en sus planes actuales. Entonces, la gente que está ahorita inscrita en los planes de OmniSalud de $0 al mes, no hay cambios, entonces todo seguirá igual de cobertura hasta el 31 de diciembre que se acabe su plan. Y gracias por acompañarnos a esta presentación, por algunas preguntas o para poder crear una cita o programar una cita con nosotros. Aquí está nuestra información.
nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico y la página web. Y sí, si tiene alguna otra pregunta, por favor, contáctenos para poderle ayudar. Gracias. Hasta luego. Que pasen buen día.